Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, en un nuevo vídeo en el canal. Y hoy vamos a estar analizando un poquito el meta Dope 11 en Asia, vamos a estar viendo lo que más está jugando, lo que más está consiguiendo resultados, y vamos a, más o menos, porque hay cositas de las que hablar, llevarlo un poco a lo que me espero para Occidente, me espero para Europa, me espero para América, etcétera, etcétera, etcétera. OP 11 lo tendremos con nosotros dentro de muy poquito, tenéis aquí todas las fechas, toda la información. Tenéis como siempre en la página oficial de Bandai ya todo. También tenéis vídeos en el canal hablando de las cartas, un poquito de mis primeras impresiones cuando las vi, etcétera, etcétera. Obviamente en las siguientes semanas empezaremos otra vez a ir analizando cuando se vayan viendo los spoilers de los STs y cuando tengamos todo hablaremos del conjunto en sí, de cómo creo yo que se puede llegar a desarrollar. Pero ya digo, hoy nos vamos a estar centrando más en lo que tenemos de Asia, con alguna pincelada de lo que me espero para aquí. Hay cosas que hay que como poner en su situación y analizar el contexto para poder hablar bien de todos los datos que tendremos luego y que se puedan entender bien. Lo primero de todo es que, sobre todo en Japón, el formato que más se lleva es el de los flagships, que son torneos más pequeños que los que solemos tener aquí, más pequeños que un regional, más pequeños que una Treasure, que se suelen jugar a Best of One, hay menos rondas, entonces hay mucha más varianza a la hora de los resultados que pueden conseguir ciertos líderes o que pueden conseguir los decks. No es tan raro allí ver ganar un torneo, un evento, un flagship a un deck tier 2 o incluso inferior, porque un torneo de 5 o 6 rondas a Best of One, que tú tienes algo de suerte con los matchups y el que estás así más justo high roleas extremo, te lo puedes llegar a llevar. Y aparte no es que haya uno cada X tanto, hay muchos flagships jugándose cada poco tiempo. En Tokio cada fin de semana se juegan un montón, se juegan flagships luego en otras ciudades de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay bastante varianza y así también se puede ver un poquito de manera distinta a lo que tenemos en Occidente. ¿Por qué? Porque si te paras a analizar torneos de 10 rondas el día 1 con un top cut de best of 3, ya ahí es más difícil que algo que baje del tier 2 o que no esté mínimo en el tier 2 pueda hacer absolutamente nada. Es muy raro, muy difícil. Que pueda haber una casualidad enorme y que llegue a pasar y... Correcto, pero tú miras un top 32 o un top 16 y el 50-60% del top se lo suelen dividir entre 2-3 líderes, da igual el formato en el que estés. Si estás en un formato más cerrado, a lo mejor un líder tiene el 60% de los top cuts, que eso se suele pasar. Lo hemos visto con Saka, con RPLO, con Doffy, etcétera, etcétera, etcétera. Y los flagships no tienen tanta consistencia precisamente por eso. Lo cual le da aún más peso a lo que voy a hablar ahora. Por la información que yo he podido encontrar, viendo datos, también viendo vídeos de gente que está allí en Japón, etcétera, etcétera, solo ha habido 3 líderes en toda la historia que han conseguido que en una jornada de flagship ganar más del 50% de todos los eventos. Que quiere decir que si hay 100 eventos, ganar más de 51 de ellos. Solo lo han conseguido 3. Son el nuevo Luffy, el Snakeman, RPLO y el Sakazuki azul-negro. Los otros 2 decks son los tier 0 que hemos tenido hasta ahora en el juego de cartas de One Piece. Habrá gente que me discuta Doffy en el momento de la salida de los STs, pero no creo que tanto. Era un deck ultra fuerte, pero no creo que llegaba a tier 0. Pero se puede discutir. Pero para mí no llegaba. Y el Snakeman, en principio, se está viendo como el tercer tier 0 claro del juego. Os voy a poner por aquí para que podáis ver un poco la imagen a la que me refiero. Estos son los ganadores del flagship de este día en concreto, de los que se han jugado. Y vemos que es lo que decía, un Rossi ganando un torneo así. No vas a ver a un Rossi ganando un regional en Occidente. Pero al ser un flagship, entre lo que le entra, tiene el día, le tocan los matchups bien, high rolea cuando tiene que high rolear, pues este tipo de torneos puedes ver cosas así, como un Green Law, o sea, un Green Yellow Law, un Rocinante. Decks que están un poco más bajos, llevarse esas wins. Entonces, esto es muy raro. Es lo que digo, hay decks como Doflamingo que llegaron a tener 30 y picos, 40 y picos %, pero que hayan pasado de ese 50,
que yo haya podido ver, que a lo mejor a Doffy en algún día suelto lo consiguió y yo no lo llegué a encontrar o lo que sea. Si ese es así, ponedmelo en los comentarios, el enlace a la imagen o lo que sea, que lo pineo y siempre viene bien tener la información. Pero bueno, da igual, me refiero, aunque Doffy también lo hubiera conseguido en su momento, es algo muy difícil que tiene que ser un deck ultra y extremadamente dominante. Y eso se suele traducir a Occidente a porcentajes de top cut del deck del 60-70%, lo cual es horrible. A mí los formatos al menos de tier 0 no son unos que me agraden precisamente mucho. Formatos con 2 tier 1 claros, que puede haber algo más de variedad, que entran en juego ciertas cosas, ya me llaman un poquito más, pero que haya un deck tier 0 y aparte este deck tier 0. Porque me dices, ¿Doffy era tier 0 o el RPLO era tier 0? Bueno, ya no hablo de jugabilidad, porque este Snakeman a algunos les gustará más, a otros menos. Luego veremos alguna lista de ejemplo que he pillado de torneos de Asia y demás, y ya hablaremos más de los líderes. Pero ya no es tanto el hecho de la jugabilidad, las cartas y tal, sino del precio. Este es un líder que utiliza más secretas. Creo que hay muy pocos líderes que hayan llegado a usar tantas secretas como este. Bueno, está el RP Luffy, a lo mejor. Pero bueno, este deck es muy caro, que vuelve a ser otro problema. Y el deck que le sigue en el meta, que sigue un poco ese rastro, es el Green Purple Luffy, que es otro deck que aquí estamos viendo que las secretas, solo el playset de los Luffy secretos de coste 6 de B2 son 200 euros. Con lo cual, los mejores líderes de los que se puede más o menos con los datos hablar están de detrás de barreras de 300 euros para montarte el deck, que precisamente no creo que sea lo mejor para el juego. Por eso digo que espero mucho que los starters cambien un poco esto, que buffen ciertos líderes y que el meta cambie un poco alrededor de ellos, para que haya opciones más asequibles de, yo que sé, decks de 80, 90, 100 pavos, para que también la gente que quiera y pueda competir sin tener que gastarse una buena parte de su economía. Es lo que digo, formato con tier 0, que precisamente no me gusta. Todo esto implica que hay un deck muy grande en el centro, lo que estamos viendo más o menos en la imagen, y luego hay decks alrededor de él que pueden ir más o menos bailando. Ya digo, el más, como por así decirlo, importante de todos es el Green Purple Luffy. Luego es cierto que el Pluffy también está ahí, que hay semanas donde sale mucho, otras que no tal. Es un poco más high rollero que los otros dos, depende un poquito más de, sobre todo, tema de dado. Salir primero al Pluffy ya sabemos que le encanta muy mucho, entonces dependes un poquito de matchups, de dados. No tiene tanta consistencia como los otros dos en ciertos aspectos, pero también sigue siendo un deck muy bueno a considerar y vemos un poquito el patrón de Straw Hat morado. Está excesivamente fuerte, muy fuerte, y de hecho ya hay bastante run en Asia con que palito que le va a caer al canto a alguna que otra carta de Mugi morada. Probablemente si le cae algo sea la chancla, algún Goom Giant. Pero bueno, habrá que ver qué decide Bandai o cómo lo gestionan, porque bueno, allí también va a entrar ahora OP12, a ver cómo viene la entrada del nuevo set, si esas cartas y esos nuevos decks, como pueden ser el Zoro y demás, pueden llegar a afectar un poquito a esto, más los STs que a ellos les van a entrar también a principio de OP12, que es salida simultánea, prácticamente hay algunos días de diferencia, pero bueno, salen más o menos a la vez, con lo cual va a haber un cambio bastante fuerte de meta, a lo mejor esperan a tocar algo, a ver cómo reacciona todo este cambio de meta, pero no me sorprendería ver alguna que otra cosilla en caso de que esto no se diera. Y después tenemos otros cuantos líderes que están rindiendo bien, entre comillas, porque la mayoría del pastel se lo come el Snakeman, pero hay otros cuantos decks que están rindiendo bastante bien, de los que hablaremos luego. Porque básicamente el Snakeman contra el GP, por lo que he podido ver y datos, es ligeramente favorable para el Snakeman, pero el GP lo puede llegar a llevar muy bien también a su terreno. Sobre todo es el tema de la consistencia de Sanji Puddings, de ser capaz de limpiarlos con las mamas. Luego veremos en las listas cómo se han ido adaptando ambos. Y más o menos son dos líderes que entre ellos se pueden llegar a pelear un poquito bien. Son dos líderes bicolor con morado de Mugis.
El GP es más agresivo, el Snakeman es mucho más lento, mucho más de control, de ir frenando, y también va un poco tequeado, que es algo muy importante del Snakeman, es que se puede permitir tequearse contra las distintas amenazas que le puedan ir apareciendo en el meta, no a la vez contra todas, que es un poquito donde está la gracia, de que dependiendo cómo se vaya tequeando puede responder a unas cosas u otras, pero tiene la capacidad de mejorarse un poco el matchup contra el GP, que el GP también tiene la capacidad de mejorarse contra el Snakeman, entonces hay un baile como bastante interesante. Y luego hay otros decks como Velobetti, que es el gran counter del Snakeman, que de ahí no tan... O sea, quiero decir, alguna partida le puede llegar a frenar lo suficiente el Snakeman a Betty como para hacerle daño, pero Betty es el mayor counter, al menos de lo que yo he podido ver, probar y mirar, que tiene el Snakeman. Es un matchup excesivamente favorable para Betty. Contra el GP ya no es tan favorable precisamente, pero puede llegar a competir, puede hacerle un turbo atraco, también un poco dado dependiente, de que high rolles un poquito, pero Betty está en una posición muy buena, mejora muchísimo, ya no solo el deck, es el meta que rodea a todo, mejora bastante la posición de Betty por precisamente esto. Y al subir también decks tipo Betty, tenemos otros decks que lo acompañan, que surgen para contrarrestar un poquito esto, que son decks tipo Lucci. ¿Por qué? Porque Betty aparte no viene sola. El hecho de que el agro sea una respuesta contra el Snakeman, que es uno de los decks más dominantes y que más popularidad están teniendo, no sé si esa popularidad se traducirá igual a Occidente, porque al ser un deck tan caro, no sé si en un regional de 1000 personas, por ejemplo, de 1024, todos los que quieran llevarían el Snakeman por precisamente tema económico. A lo mejor mucha gente busca otro tipo de deck por no gastarse burradas en playsets de secretas, que esperemos que el anuncio de PRB ayude un poquito ahí. Pero bueno, habrá que ver cuándo lo hacen y cómo van soltando la información. Pero es lo que digo, Betty es una opción relativamente viable, mucho más económica, que no me sorprendería que ganara mucha popularidad en OP11. Respuesta que sale también a esto, otros decks agro como puede ser Zoro o incluso Lim, que es curioso, pero después de la victoria de Fletch también se vio como un pequeño repunte de Lim en Asia. Entonces es como tiene un poquito ese efecto. Es casi de las primeras veces que veo a los asiáticos ver algo de aquí y decir, voy a darle un try. No ha sido una bomba que se haya popularizado a niveles extremos, pero sí que se ha empezado a ver un poquito más, creo yo, al menos a mí me ha dado la impresión, que respecto a antes de que Fletch ganara. Así que, oye, la medallita de las pocas personas que ha conseguido que los asiáticos miren, se la lleva. Y ya digo, no son tan buenos matchups como es Betty contra el Snakeman, pero esos dos, porque por ejemplo Zoro lo veo casi más un 50-50 contra el Snakeman, que oye, tener un 50-50 contra el mejor deck del formato, creo que ya está bastante aceptable, bastante guay, pero a la vez tienes buen matchup contra Betty. Entonces, si hay un montón de Bettys y hay Snakeman más un montón de Bettys, llevar decks tipo Zoro o incluso Lim, aunque es mucho más dado dependiente, ya sabemos que Lim primera, Lim segunda ni se parece un deck al otro, puede ser también una opción relativamente viable. ¿Qué pasa? Si todos estos decks, Zoro, Betty, etcétera, empiezan a proliferar como se ha visto en Asia, el deck que sube para frenarlos, y es muy curioso, es Lucci, que luego veremos la lista también, pero a Lucci le ha pasado un poquito en lo que a Bonnie en su momento. Se ha convertido más de un deck de CP, que es lo que Bonnie antes era como un deck bastante supernova, le fueron saliendo cartas y cartas y cartas, y era como que cada vez era un popurrí más de cartas buenas verdes que de su arquetipo. Pues las listas que he visto de Lucci siguen teniendo alguna base de CP, obviamente no van a quitar todo, pero son casi más compendio de cartas buenas negras que un deck de arquetipo montado y bien puesto. ¿Qué pasa? Lucci ha subido, Lucci después tú te vas, esto es del 12 del mes pasado, hace un mes. Todo este mes que ha ido pasando, la popularidad de Lucci también ha subido, al igual que han subido la de los agros para contrarrestar un poco todo esto. ¿Y qué ha provocado ese movimiento? Que aparezca otro deck que al principio de OP11 no estaba tan presente, y aquí se ve pequeñito, que es el Teach. Teach es un bicho, básicamente, que da mucho por saco, que si le pones delante un ultra agro y puede llegar a sufrir,
Pero entre el evento de 6 que le han metido, bueno, que le metieron ahora, más el nuevo Blocker Counter 2000 que le dieron, que lo veremos luego, que también es muy muy buena carta, más que aquí va a tener el starter, que ojo cuidado, como el starter de Teach tenga una o dos cartas lo suficientemente buenas como para entrar en el deck, ojo cuidado que podemos estar en un meta de Teach, que eso también sería durillo, pero bueno, y es básicamente eso, sufre algo contra los decks agros. Va relativamente bien contra el Snakeman, porque la gracia del Snakeman es combar luego bosses con bosses, con bosses, Sanji con Mama, Sanji con Katakuri, Sanji con el Luffy, etcétera, etcétera, etcétera. Bajarte bicharracos de 9 de 2 en 2, que es un poco la gracia y la potencia del deck, aparte de que roban recursos defensivos como animales, etcétera, etcétera, etcétera. Teach frena muy bien eso, es bájame a Sanji si quieres, bájame a la Mama si quieres, pero no vas a hacer nada. O sea, Sanji va a ser un vainilla, la Mama va a ser un vainilla. Entonces, en ese sentido, sí que puede llegar a frenar un poquito al Snakeman. Pero al ser un líder de 6 y si sale lo suficientemente bien, puede también llegarle el Snakeman a robar alguna que otra partida para Kurohige. Lo veo ligeramente favorable para Kurohige, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué tiene? Kurohige, matchup bueno contra Lucci, eso va a estar siempre y de ahí no se va a mover nadie. Matchup relativamente ok, bien, contra el Snakeman, pero la paliza que le mete el GP Luffy y los decks ultra agros, de ahí no lo salva, que sí, que el evento de 6 y puedes llegar a alguna partida a robarla, que veas muy bien y el rival se atasca un poco, pero favorable lo que es favorable no son. Entonces, se ha formado una cosa muy, muy graciosa, que es como un triángulo que tiene en el centro al Luffy, que es como, esto es el punto central, este es uno de las partes del triángulo, sale Betty y Zoro como respuesta a la parte central, Lucci como respuesta a esto, Teach como respuesta a Lucci, y esto que lo puedes casi poner en el mismo punto es respuesta a Teach y entre comillas, dependiendo cuál elijas, también al punto central. Entonces, es un formato como muy curioso, la verdad, pero que creo que es demasiado dominante el centro. Entonces, con tanto peso, a mí personalmente no me acaba de gustar. Vamos a poneros, voy a básicamente poneros ahora el sim en un segundo, que lo tengo por aquí, ahí estamos. Y esta es una lista ejemplo de lo que se está jugando más o menos. He mirado un par de listas y he pillado algo que me haya más o menos convencido, pero bueno, 4 catas yo creo que a mí me gustarían un poco más que 3, ya eso es ir tocando la lista, etcétera, etcétera. Pero lo primero que vemos es 4 Sanjis al canto, 4 Bonclays al canto, más una monocopia que a veces llevan 2 de la nueva secreta también de Luffy Snakeman, las mamas que también baratas no son y tiene pinta que van a subir de precio a falta de PRB, que ahí habrá que ver, supongo que la mama esta caerá. Pero como hay que esperar aún meses para PRB y este deck tiene pinta que va a funcionar bastante bien y también viene el Katakuri morado, las mamas no creo que bajen de precio aunque se anuncie el reprint. A lo mejor en el día del anuncio podéis aprovechar para pillar algunas, pero tiene pinta que volverán a subir muy rápido. Así que ahí estar al tanto. Los Usohachis, que es otra carta que parece una tontería de la común esta, pero son como 30 pavos o incluso algo más el playset. Y claro, empiezas a sumar. Los Sanjis tiene pinta que van a subir. Los Bonclays siguen subiendo cada día más. Las mamas, los Usohachis. El evento de 0 hasta este ha subido, me refiero, que tú dices, pero qué narices. Los Sanjis igual. Tú empiezas a mirar y a sumar y este deck cerca de los 300 pavos te puede llegar a salir sin tampoco complicarse demasiado. Que es lo que digo yo que es un poco problemático. Respecto a la jugabilidad del deck, muy sencillo. Mira cómo rampeo, mira cómo rampeo, mira cómo rampeo. Voy a seguir rampeando. Sigo rampeando. Sigo rampeando, o sea, me refiero. Tú normalmente lo que buscas en mano inicial es tener rampeadores para poder llegar a 8 lo más rápido que puedas para poder activar la habilidad. Porque para aquellos que no vierais todos los vídeos anteriores, lo que hace el Snakeman es que si tú empiezas tu turno, y hablo de principio del todo de tu turno, antes de bajar dones, o sea, antes de ponerte dones, antes de robar, antes de nada, si tú empiezas ese turno con 8 o más dones, o sea, que terminaste el turno de tu rival, porque también puedes rampear con triggers, que eso es otra opción. Si terminaste el turno de tu rival con 8 dones,
Al empezar, antes de robar, antes de ponerte dones, etcétera, etcétera, miras las 5 primeras cartas de tu deck, de ahí puedes pillar un Straw Hat, y el resto las puedes colocar en el orden que tú quieras, en el top o en el botón del deck, y después procedes a ponerte los dones, robar, etcétera, etcétera. Con lo cual, no solo te colocas el top del deck, que para los combos con Sanji es perfecto, sino que aparte te permite colocarte todo lo que va a venir detrás y robar 2 cartas por turno. Que el combo más así tonto que puede llegar a tener esta cosa es: vale, tiro habilidad, veo que tengo Sanji, tengo un Giant por ejemplo y tengo Mama. Vale, me pillo el Sanji, me pongo el Gungum Giant de top del deck, que es la carta que voy a robar. Así no le doy la información de que tengo los Giant, no se lo aseguro, porque si es la que pillo ya lo ve y ya sabe 100% que la tengo, si no especula que la voy a tener, pero no lo sabe al 100%. Cuanta más información escondamos, pues mejor. Tengo la Mama ya en el top del deck después de robar, bajo el Sanji, baja la Mama, y aquí está la gracia. La siguiente carta que yo he colocado, ya sé cuál es, con lo cual sé qué vida me voy a curar, sé qué me va a entrar, que ahí te puedes poner un counter 2000 por consistencia para tener un robo de un counter 2k, si quieres algún evento, algún trigger, por ejemplo, si estás jugando contra decks de bichos pequeñitos, puedes poner el Red Rock ahí para que te salga de trigger y poder botomearle algo. Ahí ya tienes opciones dependiendo un poco, pero saber lo que te vas a curar también es más información y más acelerar el deck, más darle vuelta. Con lo cual, ya has prácticamente usado todas las cartas que has visto y el turno siguiente, cuando tires otra vez la habilidad de Luffy, te van a venir otras 5 nuevas. Con lo que este deck ve muchísimo, o sea, ves un montón de tu baraja, lo cual te da una consistencia muy muy alta. Aparte tienes acceso a buscadores, tanto morado, eventitos, azules, etcétera, etcétera. O sea, tienes un montón de variedad. Tienes acceso a cartas como el Red Rock. Pero ¿qué pasa? Si el meta se vuelve ultra más agro de cara a él, puedes meter los Gravities para aguantar. Por ejemplo, se lleva también este evento de OP10, el God Thread, que te destruye costes 5 del rival y te permite a ti rampearte una, con lo cual, por ejemplo, contra el GP te da la capacidad de destruir Sanji Puddings, mientras te sigues rampeando de cara a subir. ¿Veis un poquito a lo que me refiero? Tienes la consistencia también de la Nami Blocker si te hace falta para poder contra decks agro, sobre todo, frenarles un poco mientras te sigues colocando la mano, sigues generándote un poquito de ventaja, filtrando lo que no necesites, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente tienes la chancla para defenderte tanto a ti, que eres un 6 natural, que eso es muy importante, como a tus personajes. Este nuevo evento del Yarchu, lo mismo, porque es tanto un evento que te rampea, que eso ya es bastante importante, como un evento de Counter 3000, es muy versátil y muy bueno. En general el deck tiene muchas respuestas, también tenemos el Bonclay para rampear, barra luego poder tradear bichos grandes, gracias a su habilidad de copiar poder. Es muy versátil, muy bueno y parece una chorrada y le cuesta un poquito llegar a ese late, porque claro, no acabas bajando tanto, pero sí que llegas muy rápido a él con los rampeos y sueles llegar muchas veces en muchas situaciones, por lo que he podido testear, muy justo de mano. Pero ¿qué pasa? Una vez que tú entras en el late, vamos a eso, yo llego con 3 cartas al late, me sale el combo que acabamos de ver de toda esta cosa, yo ya estoy generándome 2 robos, que son por ejemplo el Sanji y el Giant, con lo cual ya me voy a 5 en mano. Vale, bajo el Sanji, que bajo a 4, que me baja la Mama, que bajo a 3, que me quita una carta que bajo a 2, pero me pone una vida una carta en las vidas, que a efectos prácticos es como volver a 3. Pero me ha bajado una carta extra al campo que ya no debería tener, con lo cual tengo un recurso más de los que ya tenía, con lo cual puedo considerar que tengo 4, habiendo bajado 2 9000, he aumentado mis recursos, he aumentado mis vidas y he puesto 2 9000 en el campo. Con la tontería, me refiero. Y en caso de que no vayas a bajar Mama, por ejemplo, bajas Katakuri, que también es otra opción muy buena, que aún no he hablado de ella, es un blocker que te endereza bichos de Big Mom Pirates, con lo cual se puede enderezar a él mismo después de pegar y enderezar a las mamas también. Y es un blocker 8-8000, que repito lo mismo, bajar Sanji más bajar Katakuri sigue siendo un turno muy muy bueno. Que es lo que digo, tú estás en 3, te vas para 4, te vas para 5, bajas esto, te vas para 4... bajas el Katakuri directamente desde las vidas y has ganado una carta en mano, has bajado 2 bicharracos, te has podido setupear de puta madre,
tienes el Giant ya listo, metido por el orto, para poder tirarlo después de los 9 dones porque te sigue sobrando uno. Con lo cual vas a poder seguir aumentando aún el número de cartas en mano, vas a poder filtrarte aún más, porque ya estás en 10 dones, entonces un Giant por turno te es gratis, vas a poder defenderte muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. El deck es demasiado sólido, es demasiado sólido. El único punto débil que tiene es que como se briquea a sí mismo, en plan hagas un mulligan un poco greedy y se te atasque en el sentido de que yo que sé, veas 2 bosses de Mama, un Red Rock, un Sanji y una Nami, ahí puedes llegar a sufrir, ¿sabes? Ahí no sé el porcentaje, tendría que hacer números, que aún no los he hecho, pero sí que tienes un porcentaje de llegar a como a briquear extremo el early, que es el problema. Si llegar al late, o sea, si llega al late, esto da igual como llegue. Si llega al late ya está, ya es feliz. La cosa es que no llegues porque te briques el early. Entonces, creo que ahí está un poco su único punto débil y es donde aprovechan decks como puede ser este de aquí, que es el GP Luffy de B2, que es el otro gran líder, se podría decir, aunque bastantes pasos por abajo para mí, que tenemos en el formato de OP11, al menos en Asia. Este creo que ya hemos hablado de sobra de él. Deck excesivamente consistente. Tenemos buscador de Nami, buscador de Zoroyuro, buscador de evento, buscador del blocker también cuando se muere, robar cartas con el stage. O sea, ver cartas en este deck es obligado. O sea, aunque no quieras vas a encontrar lo que necesitas. No hay más. Y todo esto se lleva porque este deck es un deck de una carta. Básicamente este deck vive y muere de Sanji Pudding. Tienes 2 Sanji Puddings en el campo o más, este deck es un monstruo. Te limpian los Sanji Puddings, el deck se caga encima. Básicamente pasa de ser un monstruo, a ver, no digo que sea un deck infumable, pero pasa a ser un deck normalito, sin más. ¿Qué pasa con esto? Es lo que digo, muchos decks se preparan para poder limpiar esas Sanji Puddings, lo que veíamos, por ejemplo, una adaptación que han hecho algunos Snakeman es meter los Gravities, el evento que vimos antes morado que rampea y destruye costes 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué respuesta han tenido los GPs? Lufitaro. Tener un turno de bajo Lufitaro, Don -1, meto Sanji Pudding y con el barquito le subo el coste a Sanji Pudding a 7, ya tengo 2 costes 7 que el rival no me puede limpiar, ya tengo una mesa más o menos preparada, puedo bajar luego el Luffy secreto Rasher y ya meterle una presión muy fuerte con una mesa muy amplia que a mi rival ahí ya le va a costar poder limpiarme luego y poder llegar a ese punto de llegar a hacerme mucho daño. Entonces, un poquito está ahí el juego, vemos que sigue teniendo margen de adaptación, el GP aún tiene algún que otro spot que puede bailar, pueden mover alguna Robin, si aparece mucho deck agro puedes llegar a subir los toros, si por lo que sea, por ejemplo, Bonnie con su ST se vuelve un poco más fuerte, puedes subir cartas como son Brook o en este spot también entraría el Gamma Knife para lidiar con ella. Es muy buen deck, también muy consistente, pero que también, te digo, contra negro puede llegar a sufrir un poquito, que también está la opción de si el negro de Lucci se vuelve muy predominante, meter carta tipo la Robin de Odyssey anti-Caos, etcétera, etcétera. Es como un baile muy interesante de techs entre las distintas cartas, que eso sí que me gusta. A mí todo este tema del deck building, del cálculo de ratios y tal, me flipa, por eso tengo muchas ganas de que llegue la unificación, de que esto lo tengamos ya nosotros y que no nos llegue ultra masticado y que sea ya como un copiar y pegar. Y ya está, no me mola tanto. Luego lo que decía, por ejemplo, Betty, que esta es una versión que puedes toquetearla, hay gente que lo lleva sin dragones, puedes bailar alguna que otra carta, sí, pero bueno, más o menos lista de Betty, que no tiene mucho más de lo que es Betty, o sea, es saber cuándo ejecutar bien tus cartas, saber secuenciar bien, saber cuándo descartarte bien, y luego es un deck ultra consistente. Por ejemplo, esta lista va full rebos, pero tenemos una cartita de OP11 de coste 2, counter 2000 nueva, si no me falla la memoria, aquí está, que os hablo del Zeus, que también se está empezando a meter. ¿Por qué? Para poder cargarte las Sanji Puddings, básicamente, que es una de las respuestas para mejorarte mucho el matchup del GP, que de los dos de arriba es el que tienes un poquito más, ¿cómo decirlo?, más duro,
Entonces se lleva también este tipo de cartas porque también una de las estrategias base de jugar contra Betty es no pegarle a vidas. Betty sufre de recursos porque sí, no le queda otra que perder cartas en mano todo el rato. Entonces simplemente juegas a starvearla, le ganas el control del campo y luego ya cuando tengas el campo ganado le arrasas porque si bien es cierto ya no es los triggers locos que fue en algún momento, sigue teniendo algún que otro trigger y este tipo de cosas te pueden condenar la partida si salen cuando no tocan. Entonces muchas veces juegas ese juego de Starve y esto, aparte de evitar que te puedan starvear porque te picas tú tus vidas para ganar esos recursos, te permite ir limpiando esos costes 5 molestos que tienen muchos decks. Por ejemplo, para quitarte también la Nami del Snakeman para que no se pueda defender sobre ti mientras sigues consiguiendo recursos. Porque es eso, el Snakeman va a intentar tradearte mesa y va a intentar limpiarte todo lo posible para poder llegar en las sus bosses, que si el Snakeman llega a plantarte Mama, Katakuri, etcétera, etcétera, ahí es donde te puede llegar a ganar. Entonces, esta carta es una opción también muy aceptable para OP11. Ya digo, hay tech y hay opciones por todos lados. Como respuesta a esto, ¿qué salió? Que ya lo he dicho, el Lucci. Y Lucci vemos que ahora de repente se está llevando con los Kuzan de 10, los Kuzan de 4 dolor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en el meta actual no hay mucho removal, no hay excesiva cantidad de removal. Sí que es cierto que han entrado alguna que otra cosita para poder limpiar esas Sanji Puddings, como acabamos de ver el Zeus este de aquí, como vimos el evento de 5 que lleva el Snakeman, pero tampoco es algo excesivamente abundante. Entonces el Kuzan de 4 en campo te genera mucho valor y aparte, precisamente contra los matchups que los necesitas, no les es tan fácil quitárselo en cierto momento. ¿Qué quiero decir? Que el Snakeman, por ejemplo, en curva sí que le entra muy bien meterte el evento de 5 en su momento, pero cuando él ya va a pasar a esos 10 dones, a esos tal, si tú el turno anterior le juegas el Kuzan, ahí ya le puteas mucho. Porque sí, te puede meter una mama a Kuzan, pero ya está perdiendo un poquito de consistencia. Si tú ya lo has conseguido llenar el campo un poco antes, le puedes llegar a molestar mucho. Y es lo que digo, no hay una cantidad masiva de removal. Hay, pero no masiva. Entonces el Kuzan puede llegar a hacer mucho destrozo. Y por ejemplo, contra el GP es una carta que es absolutamente clave porque no tiene forma de quitártela fuera de combate, prácticamente. Te la podría llegar a girar con un uso Hachi o con algo por el estilo y pegarle y bla bla bla, pero quiero decir, si tú la bajas en curva, no te la va a poder quitar. Y si después de tu curva te responde con un Sanji Pudding, tú con esto más un Brook o cualquier otro de tus combitos con Lucci, lo que sea, puedes llegar sin tampoco demasiada dificultad a poder limpiar ese Sanji Pudding y ya estás en un spot muy bueno. Esto también combado con el Kuzan de 10 te permite limpiar bosses con tu líder, poder cargarte todos esos costes 9, que es un poquito la respuesta y la forma que tienes, junto con también un poco la destrucción de Jack, que volvemos a lo mismo, Kuzan más efecto de líder más Jack, ya te cargas el Katakuri, por ejemplo, que es algo también bastante bueno. Seguimos teniendo los Tempest, también llevamos cartas como la Sira Blocker, que te sigue ayudando a reducir bichos del rival, Luchis y Rebeca, Mancherí, Soldadito, Bartolomeo, la Califa para ayudarte un poco a ciclar. Como veis, ya no llevamos ese package de CP, como dije antes, tan duro, tan core, sino que es como un popurrí un poco más de... ¿Qué es bueno? La Boom, Brook, Jack, Kuzan, Rebeca, Mancheril, Tempest, etcétera, 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 para poder ir peleando contra un poco estos decks más agresivos, que es lo que digo. Lucci se encuentra un GP, le empieza a limpiar las Sanji Puddings y estás, pero como Dios, ultra tranquilo, porque aparte tienes para ir metiendo tus blockers, ir reciclándolos. Barto, que luego metes Rebeca, que te recupera, Mancherí, que te vuelve a recuperar, pim pam, empiezas blocker mientras vas limpiando con efectos, con Jack, con el Kuzan de 10 una vez que baje, que eso ya es barrer mesa uno detrás de otro, pim pam, con Brook. O sea, el deck responde a una necesidad que es las respuestas al Snakeman. Y el otro tonto que aparece, tenemos a Teach, que esto también es un deck que, cuidado, ya de por sí recibe en OP11 al Caribú, que es una carta que diréis, pero no es del arquetipo de Barba Negra, y Barba Negra es un deck que suele querer ir mucho a su arquetipo. Sí, pero es que esto es demasiado bueno. Coste 1, 2000 de poder, counter 2000, blocker, que on play traseas dos cartas de la mano. Uy, Barba Negra no tiene on plays, con lo cual, bueno, voy a quitar esto aquí que me raya, con lo cual no tiene parte negativa, es un coste 1, counter 2000, blocker.
que está roto. Esto te pilla el spot que antes tenían el... Me saldrá, espérate. Que me ha pillado ahora el... Se me ha quedado pillado el nombre. El borracho, el blocker de... Joder. Aquí, el Vasco Shot. Que no me salía el nombre, o sea, se me lagueó el cerebro, os lo prometo. Pilla un poco el spot de Vasco Shot, que aparte de que es un coste menor, es counter 2000 y te da un montón de utilidad en el deck. Recordad que le viene el starter, que aún puede mejorar mucho más, pero Barba Negra sigue haciendo lo que hace Barba Negra. Tocar las narices, bajar Teach de 10 y ganar ahí la partida. Con los señores burgueses. Es cierto que en este meta Van Augur ha cobrado más relevancia, sobre todo se suele buscar en muchos spots concretos tener 2 Van Augurs en campo, porque entre que Teach mantiene a raya los combos del UP Luffy de doble bicho bajando mesa, quita los on plays, con lo cual tampoco tiene la disposición de las mamas para limpiarte, no tienes todos ese tipo de recursos, y con doble Van Augur tenemos reducción de 6 de coste, con lo cual ya sigan el Liberation este, que he visto varias listas donde se sube a 2-3 copias incluso, ganan más relevancia también. Aquí en esta lista, que es, ya lo digo, las he cogido, no me he parado mucho a título personal a probarlas, testearlas y tal, simplemente para tener un fondo en el vídeo. Aquí lleva algún Tempest para los matchups un poco más agro, entiendo, el Sanji Pudding, poder limpiarlas y demás más fácil, pero ya digo, he visto también listas que llevan 2, 3 incluso de Liberation para tener más consistencia de destrucción, de doble Van Augur, te meto menos 6 de coste, más Sigan o más Liberation, te mato a tu boss que solo has podido bajar ese, que no ha hecho nada, porque no tiene un place, a no ser que te bajen el Luffy de Rush, que ese sí que te puede molestar un poco, el resto no tienen capacidad de hacer nada, su turno se ha quedado en nada, tú puedes seguir desarrollando, y a partir de ahí estás relativamente Gucci. Entonces con eso ya las frenado un poco, luego empiezan a caer tus tics de 10, empiezan a caer todas tus cosas una detrás de otra y ya estás en un muy buen spot. Contra Lucci exactamente lo mismo. Entonces Barba Negra va bien contra el centro del triángulo, contra una de las esquinas del triángulo, el problema es la otra esquina. Que a este Barba Negra, que aún así con los Caribus mejora un poquito. Y también el evento de 6 que es lo que digo, los ratios aquí hay que irlos tocando dependiendo un poco cómo vaya bailando el meta. Sí que te permiten robar alguna partida contra algún deck agresivo, pero en general te pilla una te pilla una Betty, te pilla un Zoro, te pilla cualquier deck de estos y te hace un destrozo absolutamente monumental. Así que tienes que jugar un poquito con esas cosas. También te digo, el añadido que supone Caribou es que este deck pasa a counterear 2000 de verdad. O sea, ya no es un deck con 5 o 6 counters 2000. Ya pasas a tener 10 counters 2K, que quieras que no, eso va a notarse una diferencia en Barba Negra bastante fuerte, que va a empezar a poder tener una capacidad de counterear real. Es cierto que 4 de ellos no son buscables por absolutamente nada, que hay que top-deckearlos, pero bueno, dentro de lo que tal, no está para nada mal. Ya si llega a ser del arquetipo y buscable, apaga y vámonos. Que el starter de Barba Negra, os lo prometo, es uno de los que me da más miedo. Junto probablemente con el de Baggy, porque no creo que sean tan monos de sacar más soporte morado de Mugis en el starter. Por favor. Porque si no, sí que podemos tener algo que requiera ban ultra urgente para que el juego no se vaya a tomar por saco completísimamente. Así que nada. Este ha sido un poquito el análisis del meta dope 11. Espero que no haya quedado muy pesado o muy largo. Sí que se me ha ido un poquito de tiempo, quería hacerlo en media horita y llevamos casi 40 minutos, así que disculpad, pero sabéis que me encanta hablar de cartitas y cuando me pongo con ellos se me suele ir un poco la hora, así que nada, si el vídeo os ha parecido útil, ya sabéis, como siempre, dadle like, suscribíos, activad las notificaciones, si podéis también compartir el vídeo con vuestros amigos, os lo agradecería muchísimo. Tenéis mis redes, Twitter, Instagram, Discord, abajo en la descripción. En Twitter estoy a nada de los 1000 seguidores, así que os agradecería que os pasarais por ahí y le deis simplemente al botón de follow. Me hace bastante ilusión, la verdad. Y en Discord organizo torneos en el Sim todas las semanas, gratis, para que la gente pueda testear, practicar. La verdad es que la comunidad que estamos formando ahí está bastante guapa, así que os recomiendo que os paséis. Y poquita cosa más, cualquier cosa, como he dicho siempre, me la dejáis abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima.
Adiós.